Entonces, buenas noches a todas y todos y todes. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. En esta noche tenemos el gusto, el honor de recibir una charla de uno de los creadores, de los fundadores de NeuroOne, del doctor Santiago Montoya, que actualmente es médico hospitalario del servicio de neurocirugía en el Hospital La María. Entonces, espero sea de su agrado sobre el tema de trauma craneoencefálico cerrado. Y ya, Santi, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. La pantalla es toda tuya. Listo, hola a todos, mi nombre es Santiago Montoya, para los que no me conocen, médico egresado de la Universidad Antonio Nariño, pues participé mucho en las actividades del semillero, como la creación y la conciliación del mismo. Ahorita pues soy médico asistencial del Servicio de Neurocirugía del Hospital La María, aproximadamente ya un año, y actualmente pues estoy estrenando puesto como profe afiliado a la Fundación San Martín de la sede de Sabaneta, quiero muchos de mis niños, los quiero. Entonces vamos a empezar. Entonces, como tal, la charla de trauma craneoencefálico se pensó sobre todo pensando en el TEC, pues más que todo pues, cerrado, porque pues, en 8 días hay una charla sobre el trauma abierto. Listo. Quise llamar esta charla como Now and Then, porque mi idea es como que al principio de la charla vean como un global y se unten del tema, que aprendan un poquito de lo que se ha venido haciendo desde las bases fisiopatológicas hasta ver un parámetro o ver el futuro de cómo se viene desarrollando el TEC como entidad tan polifactorial que es. Entonces, comenzamos la charla. Prácticamente vamos a escribir que el trauma craneoencefálico abarca cualquier lesión estructural o funcional del cráneo y su contenido que es secundario a cualquier cambio brusco de la energía mecánica que se le ejerza. Entonces, pues vamos a hablar de un trauma, una explosión, puede ser toda la energía que puede conllevar y es muy importante que genere una lesión. O si no, estaríamos hablando de concusión como tal, porque es importante y porque tenemos ver el TEC es algo que nos va a llegar por urgencias. Constantemente somos un país y algo que uno vive más, sobre todo pues en los países de medianos ingresos, es el uso de motos y los accidentes de tránsito, los cuales a medida que va pasando el tiempo afectan sobre todo a una población joven que tiene mucho por delante, mucho que ofrecerle a la economía del país y mucho que cumplir con su rol social. Además de pensar y de darnos cuenta de que somos un país que, aunque viene en disminución de las tasas de muerte y de todo el conflicto que conlleva seguimos siendo un país violento. La mayoría de las estadísticas que hay pues, en el DANE o el Instituto Nacional de Medicina Legal es que pues simplemente nosotros conllevamos la violencia, la llevamos en nuestra sangre y no es algo raro que en urgencia nos llegue el paciente politraumatizado o el paciente golpeado o el paciente pues que ha pasado con una riña callejera. Importante pensar todo el impacto que tenemos que pensar en estos pacientes, sobre todo con el trauma craneoencefálico, la carga económica que conlleva a todos esos países de desarrollo que están cursando pues con la mano de obra. Estamos pensando que la mayoría son personas jóvenes entre los 22, 35 años, que son la fuente y el pilar de la economía del país, como podemos ver en las charlas prácticamente, en las dos diapositivas que tenemos acá, tienen que ver mucho con caídas, conflicto armado, heridas por transporte público, en donde lo podemos ver que es una etiología que es frecuente. Y además, pues todo el impacto, por ejemplo, en Estados Unidos se pierden aproximadamente más de 400 billones de dólares en solo el plan del curar y tratar todos esos pacientes que a la larga no van a ser funcionales. A medida de esto, tenemos que ver que esto nos va a llegar a diferentes zonas, nos va a llegar en la atención primaria, secundaria, terciaria o en el cuarto nivel de atención. Tenemos que estar pensando que como tal, muchos de los sitios que son cabeceras municipales, nos van a llegar esos sitios, esos traumas, y muchas de las personas que están viendo esta charla, puede que estén haciendo su rural y tener una noción básica del manejo del trauma puede influir en el manejo y en el tratamiento de esta entidad, pues que tiene una alta incidencia. Traje esta gráfica, prácticamente es un prisma que nos permite ver cómo se va afectando a medida que uno llega a un paciente con una lesión traumática, pensar de que todos tenemos un rol social, un rol donde somos padres, hijos, esposos, abuelos, tenemos un rol
ecológico, que en ese sentido nos vamos a ver cuánto tiempo va a durar estos pacientes hospitalizados, las secuelas que van a tener, todo lo que va a ser el gasto de salud pública en mantener esos pacientes y rehabilitarlos, toda la carga psicosocial que va a llevar no solo en el paciente, sino en todo el grupo familiar que va a tener que vivir, pues efectivamente, sino que con secuelas con el paciente o un paciente con secuelas, y como tal ya los cambios intrínsecos que van a generar el cambio pues ya en las funcionalidades o ya dependiendo de las secuelas que tenga el paciente. Entonces, a la larga, yo creo que esto sí se puede extrapolar a otras patologías, el hecho de poder ver al paciente como un todo, en donde uno como médico tiene el momento de influir y tratar de poder dejar a ese paciente lo más cercano al 100%. Ya tenemos, y vamos a ver en la charla, que el paciente ya tiene una lesión, no va a ser la misma persona, pero la idea es que toda nuestra atención, desde el manejo primario hasta la recuperación, es tratar de acercarnos a ese 100%. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a abordar? Entonces, idealmente, cuando nos llega un paciente con trauma craneoencefálico, vamos a hacer el mismo manejo del ATLS, idealmente evaluando si es un paciente politraumatizado o es un TEC solo, pues, puro. Entonces, idealmente, pues, tenemos los dictámenes del ATLS, el XABCDE, en donde, pues, tenemos que hacer el control de cualquier sangrado que ponga en riesgo la vía del paciente, monitoreo de la vía aérea, inmovilizadores de columna, ver cómo está la ventilación, la circulación, hacer nuestra evaluación rápida neurológica en ese paciente y pues toda la exposición, evitar la hipotermia y luego hacer nuestras segundas valoraciones. Digamos que en muchos casos uno pensaría que esto es netamente el APH, es netamente algo que pasa en la vía, pero pues estamos viendo que efectivamente en estudios como el Bootstrap que se realizó ya hace 9 años, el personal de APH no está tan bien entrenado y probablemente usted les toque llegar a hacer, sobre todo pues, a las personas que están en un sitio rural, a todos los doctores pues, que les toca el rural. Muy importante y viene esta diapositiva más que todo como para que recuerden que en el manejo de la vía aérea tenemos diferentes tipos de opciones, siempre pensando en cómo hacer la afectación de la hemodinámica y el aumento de la presión intracraneal al momento de intubar o de relajar a un paciente. Siempre vamos a utilizar como primera opción de relajante la oxycicolina, no nos va a generar tanto aumento de la presión intracraneal y los cambios hemodinámicos como tal del letomidato nos ayuda mucho en estos pacientes, aunque la ketamina en estos momentos nos ha ayudado y está demostrando que tiene una ayuda en toda la fusión neurofisiológica que pueda ayudar con mejores desenlaces. Todavía estamos esperando los estudios, lo que siempre nos han repetido nuestros profes y los que tenemos que tener en cuenta con lo que tengamos. Si usted no tiene nada más y no tiene un paciente en una vía crash, recordando que en una vía crash es el paciente que totalmente está inconsciente, en el que tengo que hacer hemodinamia de la vía aérea y no le voy a inducir ningún medicamento, pues ahí solo pasa en el tubo y ya. Algo que también me llama la atención, sobre todo en los pacientes, pensando en el rural de las personas que van a hacer y el hecho del traslado es de esos ventiladores portátiles, pensar que en caso de TEC y cuando se está sospechando, pues efectivamente una lesión intraxial, lo que usted debe pensar es que tiene que buscar valores protectores en el paciente. Entonces, en este artículo, la grafítica de un artículo de Springer, en donde podemos ver que Sanao va a tener volúmenes medios de entre 6 a 9 mililitros kilogramo, eso prácticamente el ventilador se lo lleva a programar, idealmente pues tenemos que pensar en la fisiología, el PIB, que es la expresión intraalveolar, tenemos que mantenerla baja, acordemos que si aumentamos el PIC, disminuye el retorno venoso y al disminuir el retorno venoso hace un aumento de la presión intracraneal, entonces tenemos que mantener un PIB más que todo bajo y lo podemos ir titulando, ya eso es algo intensivista que amerita indagar después. Como tal, no hay más evidencias, creemos que de pronto la posición prona puede aumentar la presión intracraneal, no hay evidencias del ECMO, siempre pensar en unas neurometas que ya les voy a comentar. Viendo todo este aspecto del ambiente pues, prehospitalario, siempre se ha discutido pues, el uso del ácido tranexámico, sobre todo pensando en el artículo del CRASH 3, que metodológicamente tuvo un cambio en los resultados a largo plazo, que no nos muestra como tal de que haya un impacto como tal del ácido tranexámico, sobre todo en TEC moderado y severo. Recordar que en el politraumatismo sí hay evidencia, entonces si tengo un politraumatismo con un TEC puedo utilizar como tal el ácido tranexámico, ha demostrado evidencia, y ahorita recordar que se hizo el estudio por parte de un grupo de investigaciones que es el NSICS, que se llama el patch trauma. El patch trauma es el uso como tal de ácido tranexámico como tal en el momento del traslado y de toda la atención prehospitalaria. Sí demostró, pues en los resultados principales,
el principal desarrollo no fue que hubiera una relación significativa en la mejoría de la sobrevida de los pacientes, pero sí parece que no funciona a la mortalidad 28 días. Están todavía los estudios y realmente se está haciendo unas cortes más grandes con los grandes estudios de trauma que se hacen en Estados Unidos y en Inglaterra, que son el Center TBI y el Track TBI. Es algo a prestar atención, sobre todo pues en nuestro medio es importante mencionar el traslado de un sitio primario a un lugar de atención usualmente requiere mucho tiempo y se podría validar como el ácido tranexámico como una opción como el antifibronítico que es para poder ayudar a estabilizar los sangrados. Esta pues, diapositiva es como una propuesta que se hizo en algún momento de cómo hacer un examen neurológico rápido pensando pues, en la atención primaria, en donde idealmente siempre nos debemos ver la inspección del paciente. Es muy diciente en la clínica neurológica de un paciente el hecho de solo verlo y verlo hablar o ver que está hablando incoherencias o ya verlo pues totalmente somnoliento. Palparlo, pues importante en el momento de la examinación ver, sobre todo si tiene una fractura expuesta, ver cómo está, pues como tal, mirar que no tenga pues los signos de fractura de base de cráneo, el signo de Batten, ojos de mapache, mirar y estratificar de una manera cuantitativa el estado del paciente, como es el ABDI o el Glasgow, que ya vamos a hablar de eso, la reactividad pupilar que prácticamente nos va a dar los dictámenes y los paradigmas en este momento, en este sitio, de las conductas pues, que podemos tomar al momento de la atención médica, las focalizaciones neurológicas, importante las posturas anormales y determinar si el paciente está cursando con una clínica de hipertensión intracraneal, qué pena ahí que quedó arterial. Entonces, como tal, ver, nosotros pues desde la área clínica nos han enseñado mucho más la escala de Glasgow, como tal en los APHs, usualmente utilizan la escala de ABDI, hay una escala que es la que le puse al lado, sobre todo por si un APH se los comenta, es la homología en la que tiene como tal la escala de ABDI con la escala de Glasgow, en donde si pueden ver, dependiendo de cómo está el paciente, si está alerta o no, si responde o no a la voz, si responde al dolor o inconsciente, nos puede dar una relación con el Glasgow. Recordad que el Glasgow va de 3 a 15. No tenemos Glasgow de 0, no tenemos Glasgow de 1, siempre de 3 a 15. Tenerlo claro que estamos hablando, y a veces hay problemas en la traducción, sobre todo que estamos viendo que en el ocular hay pacientes con apertura espontánea. A veces hay pacientes que por el trauma netamente en la cara que tienen una equimosis palpebral o un edema palpebral muy importante que no permite que abran los ojos, no quiere decir que no, pues, que no se pueda valorar el Glasgow. Eso tienen que desglosarlo y tienen que decirlo porque a la larga nos puede ayudar a sensibilizar el Glasgow. Recordar, el Glasgow no es una escala para mirar el estado de conciencia, no fue diseñada así, se extrapoló. El Glasgow es una escala para predecir qué tanto tiene el paciente tener una lesión quirúrgica. ¿Listo? Importante, ya contamos con otras escalas, tenemos el Glasgow pupilas, es el mismo Glasgow que hacemos, le restamos la reactividad pupilar. Si la reactividad pupilar está normal, le restamos ceros. Si ustedes ven que hay una pupila reactiva, la otra no, le restamos 1. Y si ya totalmente no tiene las pupilas reactivas, es un 2, le restamos 2 puntos. Y lo bueno del Glasgow pupilas es que usted le va a decir dos cosas. La probabilidad de mortalidad que tiene, que es la tabla roja, o el buen desenlace que va a tener, que es la tabla pues amarilla. Lo podemos ver que está correlacionado con edad, que tiene mucho sentido. A medida que las personas tengan una mayor edad y tengan un trauma, pues van a tener un peor desenlace. Es una herramienta que ustedes, a medida que están enfrentando a los pacientes, nos puede dar las herramientas para ver el posible desenlace o qué tanta mortalidad tiene el paciente para mirar la toma de decisiones, idealmente, pues, al momento, pues, al nivel que estén. Importante recordar en dónde vamos a encontrar las lesiones, sobre todo en estas posturas anormales de los pacientes. Recordemos que nuestro punto de referencia va a ser el núcleo rojo. Idealmente, las lesiones que se ocurran por encima del núcleo rojo, que no dejen mandar esa señal de la corteza cerebral, van a hacer todo predominar toda la respuesta de flexión, mientras que todas las lesiones que ocurran por debajo del núcleo rojo nos van a dar las lesiones de flexión, de extensión, qué pena. Pensar sobre todo en las clínicas de estos pacientes, en los posibles síndromes que está pasando el cerebro, de herniación, y pensar que todo nuestro desenlace o todo lo que queremos evitar es precisamente que el paciente llegue a estas condiciones en un sitio donde no podamos darle un manejo oportuno. Prácticamente se ha visto que cuando los pacientes comienzan a cursar con estas posiciones, se asocia más a hipertensión intracraneal que ya está cursando y es un poco más difícil brindarles una atención y se asocia con más morbilidad.
Digamos que al momento que uno llega acá, uno se da cuenta que hasta ese momento podemos hacer una valoración adecuada clínica del paciente, pero no es muy disidente del manejo que vamos a hacer. Digamos, no sé si tenga un sangrado, no sé si tenga una fractura, no sé si tenga una lesión axonal difusa. Entonces vienen otras herramientas que nos ayudan a dar un panorama más grande de la atención en urgencias, e idealmente son las tendencias que están haciendo que en el servicio de urgencias usted pueda brindar una mayor atención. Entonces, idealmente ahorita contamos con la medición de la vaina del nervio óptico. El recubrimiento de la vaina del nervio óptico todavía viene de la dura que viene del segundo par craneal, idealmente en el momento que aumenta la presión intracraneal por desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, por ese aumento de la presión, nos va a dilatar la vaina y se asocia que por corte de 5.5 milímetros podamos ver que hay un aumento de la presión intracraneal. Ojo, eso no es un valor que esté todavía mundialmente establecido, es consenso de expertos, es nivel C, puede que nos sirva, no que nos sirva. En la práctica clínica, por lo menos en mi experiencia que tuve trabajando en un sitio de trauma, lo que hacíamos es, y muy importante, volver una variable estática en una variable dinámica. No es lo mismo seguir un paciente con una sola medida a seguirla en el tiempo. Si yo sigo a mi paciente y me llega en 5.3, como está en la foto, y a día de mañana está en 6 milímetros, pues hay un aumento, hay un cambio. Tengo que prestarle atención a mi paciente. Esto es un ejemplo que, digamos, nosotros hacíamos en la experiencia que tuvimos en el centro de referencia, en donde hacíamos un seguimiento con el nervio óptico diario y podemos ver que con la medición invasiva de la PIC, podemos ver que a medida que aumentaba el nervio óptico o persistía aumentado, iba aumentando la PIC. Y a medida que ya después de cirugía del paciente, que es cuando pasa de 22 a 16, comienzan a disminuir los mismos. Recordar que hay muchos estudios, me gustó este paper que hicieron sobre todo en toda la atención a la cabecera del paciente tipo POCUS, en donde miran que efectivamente tenemos una muy buena sensibilidad de la medición del nervio óptico. Sin embargo, la especificidad yo sí creo que va muy de la mano del operador dependiente. Idealmente hay diferentes tipos de protocolos. Lo ideal es que se hiciera la misma persona o un grupo de personas, se les comenten las imágenes para no tener tanta variabilidad intraobservador. Listo, tenemos el Doppler transcraniano. El Doppler transcraniano ahorita se ha vuelto una herramienta muy funcional, sobre todo en el momento de abordar al paciente neuroquirúrgico y neurocrítico, al momento de ver cómo está funcionando la autorregulación cerebral y el flujo normal de sangre que llega al cerebro. Podemos insonar por diferentes tipos de ventanas, ya sea la temporal, la frontal, la occipital, ver cómo está funcionando ese polígono y viendo cómo está llegando ese flujo cerebral. Se ha asociado a dos cosas como tal la medición del Doppler transcraniano, a un patrón de onda que podemos ver que tiene un pico sistólico y un pico diastólico amplios, que me quiere decir que me está llegando un flujo, hasta una valoración numérica que es como tal la velocidad a la que va, ver cómo es el índice de pulsatividad, entendiendo el índice de pulsatividad como el factor determinante numérico en el Doppler, que es del aumento de presión intracraneal. Entonces, si toda la presión me está recayendo sobre el vaso, mi vaso tiene que ejercer una presión para contrarrestar esa presión intracraneal, ese va a ser mi índice de pulsatividad. Eso te lo calcula el equipo, no hay que aprenderse las fórmulas, uno las puede aprender por pues, pura curiosidad, y se asocian ahorita por consenso que va a salir índices de pulsatividad por encima de 1,3, los están asociando con aumento de la presión intracraneal. La misma crítica que hago, no se queden solo con un valor, idealmente tener diferentes valores, idealmente un valor antes de cirugía y un valor después de cirugía. Con el Doppler transcraniano nos permite ver también los diferentes espectros y en qué momento del paciente nos encontramos, en donde podemos ver cómo está la velocidad media y la relación del IP, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en donde podemos ver lo que es un flujo normal en verde, y como ya podemos ver patrones de hipoperfusión y de hiperperfusión que nos van mirando cómo está esa dinámica del flujo. Pensar que cuando pensamos en Doppler, estamos viendo la carretera de la sangre, no estamos viendo la unidad funcional de la célula que es la mitocondria, porque puede pasar que yo tenga a mi paciente bien perfundido, que me esté llegando la sangre, pero la unidad funcional no esté funcionando. Y tiende a haber esos errores de, hey, tengo un seguimiento con un Doppler normal y el paciente me hace una lesión isquémica. Entonces toca hacer el seguimiento y a la vez nos sirve sobre todo en el hecho del aumento de la presión intracranial. Los patrones de flujo se asocian a patrones de muerte encefálica. Desde el 2005 y la guía que está un poquito desactualizada de muerte encefálica en Colombia, pues muestra que tienes una prueba confirmatoria que es el Doppler transcraniano o el angiotal o la angioresonancia. Idealmente, pues aprenderse esos patrones de curva ayuda mucho al momento y es muy diciente de muerte encefálica. Tenemos otras herramientas
que nos ayudan a mirar la reactividad pupilar. Efectivamente, hay cambios que pueden pasar en micras al momento de hacer unos estímulos luminosos que no son perceptibles a la visión y no quiere decir que el paciente como tal no tenga reactividad pupilar. Entonces tenemos el pupilómetro, esto es creado por NeuroOptics. NeuroOptics correlaciona diferentes variables, desde evaluando todos los parámetros, desde que se hace el estímulo luminoso, desde la contracción y la dilatación de la retina, y nos permite hacer un índice. Ahorita lo que se estudia más es el NPI, que es el índice que ellos desarrollaron, en donde lo están asociando con aumento de la presión intracraneal ante la demora, pues, simpática que genera el estímulo de luz. Además, pues esa velocidad máxima de contracción, que es el BCM, el terciúltimo valor, esa velocidad es la que se está viendo en un estudio que se hizo, el hecho del aumento de la presión intracraneal. A medida que esté más demorada, puede que haya un aumento de la presión intracraneal. Tenemos el NIRS es el mismo principio de un pulsixómetro en el cerebro, nos ayuda con rayos cercanos al infrarrojo, mirar la saturación de oxígeno que está llegando al cerebro. Reitero, que me llegue no me quiere decir que esté funcionando el cerebro. La unidad funcional de la mitocondria es simplemente estoy llevando la sangre al sitio que debe llegar. Es una ayuda, idealmente es fácil, asequible, nos mide un buen territorio cerebral, pero pues tenemos otras herramientas. Ahora lo último que se está haciendo y los estudios que estamos haciendo, el Brain 4Care. El Brain 4Care es un dispositivo basado en el movimiento de la escama temporal. Efectivamente, en un estudio que hizo la NASA se dan cuenta que el cráneo, aunque siempre nos lo habían vendido con una bóveda cerrada, hay unos movimientos de la pulsatividad del mismo que ocurren en la escama del temporal, que efectivamente con un adecuado sensor podemos ver la movilidad de este y poder ver un homólogo no invasivo de la compliance, que ya vamos a ver qué es compliance. Entonces, tenemos todas esas herramientas que nos van a ayudar a dar una idea de un aumento de la presión, posible si tenemos un aumento de un lugar por algún sangrado, nos puede ayudar a pensar, no dejar pasar por esto. Un hematoma epidural, un hematoma subdural, una lesión intraaxial, todo eso que puede llevar por lesiones. Recordamos de la anatomía, la lesión epidural ocurre por encima de la dura, tiene su forma de lentejita o de baloncito porque la dura se asocia o se inserta en las diferentes cisuras que tiene el cráneo, y el subdural, que se ve como su bananito, que ocurre por debajo de la dura, no está delimitado, entonces va a escurrir por el cerebro. Importante tenerlos claros porque uno u otro pues se asocian con diferentes pronósticos. Entonces vamos a empezar a ver la fisiopatología del trauma. La fisiopatología del trauma lo vamos a definir en una lesión primaria, lesión secundaria, lesión terciaria y lesión cuaternaria. La lesión primaria es la lesión que nosotros no podemos incidir como médicos, es la lesión que ocurre en el momento inmediato de tener el trauma. La única forma que nosotros pudiéramos incidir, y es la forma que le recalco a los estudiantes, es con puras campañas de salud pública. Siento que la salud pública siempre se ha dejado relegado a un lado en la formación de los médicos, en el sentido de que si usted está en una cabecera municipal, hacer una campaña de integración y educación sobre el buen uso del casco, tener un casco que funcione, el hecho de tratar de sensibilizar el nuevo uso de sustancias psicoactivas al momento de manejar automóviles o el manejo de conflictos, pues ayudaría a disminuir un poco esta lesión primaria. Recordar que en la lesión primaria ya hay un daño establecido, es un daño que yo ya no puedo prevenir, y voy a tratar de que esa lesión no sea mucho más grande. Entonces viene la lesión secundaria, que la lesión secundaria lo vamos a ver como este cambio proinflamatorio que ocurre a nivel del parénquima cerebral y de todas sus estructuras al momento de mediar con un edema que va a ocurrir secundaria a esta lesión. Entonces, cuando yo hablo de lesión secundaria, quiero que recuerden el edema. Eso es lo que nosotros vamos a incidir en el momento de tratar estas patologías, es evitar que el edema nos gane, porque el edema en un espacio confinado pues nos va a consignar a que haya una menor perfusión, de que haya un desplazamiento de estructuras, a una herniación. Ya después de todo este proceso proinflamatorio comienzan ya los fenómenos terciarios, que es como tal todos los cambios citotóxicos que está ocurriendo a nivel del estrés metabólico por toda la injuria que está ocurriendo por los diferentes tipos de neuroreceptores, de calcio que sale al momento de la lesión, todos los cambios que generan ese estrés oxidativo y todos esos radicales libres que a la larga van a generar una apoptosis, y todo ese cambio y ese estrés apoptótico que está ocurriendo con estas células, lo que van a hacer es activar todas estas cadenas
y todas estas estreses nos van a activar todo lo que es la epigenética. La lesión cuaternaria son las lesiones, la manifestación tardía del trauma, en donde ya esta epigenética se ve reflejada de ese estrés tan grande que tuvo, los cambios en la metilación de las histonas, que nos van a permitir ver cómo va a ser ese desenlace el paciente y cómo van a ser las secuelas. Entonces, idealmente, se habla de que 2 años son la terapia o la ventana que nosotros tenemos para recuperar a nuestros pacientes, tratando de manejarlo y el momento de manejar pues lo que es la lesión secundaria. Acá la podemos ver un poco diferente cómo se ve todo ese proceso inflamatorio. La lesión mecánica, la lesión primaria es la que nos va a pasar de segundos a minutos. Ya comienza a pasar todo este proceso inflamatorio que va a ser de horas y de a días, en donde comienza todo ese proceso inflamatorio y luego apoptótico y luego ya toda la remodelación que ocurría entre semanas y meses. Entonces, en pensar que el trauma no se acaba en el hecho de que se opera o lo dejo en la UCI o ya el paciente sale del hospital, no es, el trauma viene siendo una entidad multifactorial en donde idealmente deberíamos tener centros de rehabilitación para traer nuevamente a esos pacientes, sobre todo pues viendo la edad y todo ese crecimiento dendrítico y proliferación de células madres que pueden ayudarnos a la rehabilitación, pues sobre todo en pacientes jóvenes. Recordemos que Alexander Monroe y Kelly fueron los que nos hablaron de la triada de Monroe-Kelly, el hecho de cómo podemos ver cómo se comparten todos esos compartimentos intracraneales, en donde tenemos ese compartimiento de líquido cefalorraquídeo, cerebro y sanguíneo que vamos a dividir en venoso y arterial, y como lo ven en la gráfica en la segunda, podemos ver que si crece una masa, como tal, vamos a distribuir todo nuestro componente venoso y líquido cefalorraquídeo hasta que efectivamente no podemos desplazar más y esa masa comienza a correr los otros compartimientos. Es muy importante tener claro esto, pues todo esto nos va a hablar de la autorregulación y de todos los fenómenos que ocurren intracerebrales en donde nosotros tenemos que incidir. Importante ver que a medida que va pasando el tiempo y comenzamos a entender toda esta dinámica cerebral, es un poco más sencillo entenderlo como tal, como circuitos, en donde podemos ver que el aumento de la presión intracraneal está dado por diferentes tipos de capacitancias, resistencias, en donde todo va a estar medido por un capacitador que es la compliance. La compliance va a ser ese mecanismo que tiene intrínseco intracranealmente todas las estructuras para poder someter y poder apaciguar ese aumento de la presión por el aumento de volumen que está ocurriendo, pues como lo explicaban Monroe y Kelly, es como ese cerebro todavía aguanta ese aumento de la presión y la forma más sencilla es pues verlo como circuitos en donde tengo una injuria y como tal tengo que poder como retener esa presión. Entonces, lo más importante, y creo que es el grosso modo de la charla, es entender muy bien qué es la compliance. Yo digo que una persona complaciente es la que aguanta la presión a medida que va pasando el tiempo, y medianamente sí, como podemos ver en la gráfica de la derecha, es un aumento de una presión que va generando un aumento de la presión intracraneal hasta que la presión es insostenible y esta misma va a generar un desplazamiento de las estructuras. Esto va a tener muchos mecanismos fisiopatológicos para evitar que esto pase, pero inanudible o algo inevitable es que pues si sigue sangrando pues se van a acabar estos mecanismos de autorregulación. Como tal, para poder conservar y poder evitar que se generen todos esos cambios, pues ya desde el manejo médico inicial del paciente, pues tenemos que comenzar nuestras medidas antiedemas. Bien, pues se ha comentado a veces en el grupo, no se sabe muy bien qué es lo mejor, que se han hecho muchos estudios, muchos metaanálisis sobre los metaanálisis del uso de la hipertónica y el del manitol. Efectivamente no hay un estudio clínico pues que nos dé toda la evidencia. La evidencia es muy heterogénea, pero traigo a colección pues estos dos artículos, que es una revisión sistemática y otra que se hizo una comparación, en donde efectivamente pues la solución hipertónica viene siendo un poco más segura que el manitol. Eh, Tiene menos efectos adversos, sobre todo pensemos que tenemos pacientes politraumatizados, en donde tenemos una respuesta sobre todo hemodinámica del cuerpo. Si utilizamos manitol puede generar como tal un efecto diurético que nos puede estabilizar al paciente un poco más. El índice de refracción de difusión de la solución hipertónica es mucho mejor que el de manitol, y pensemos en la integridad de la barrera hematoencefálica. A veces el hecho de tener una barrera hematoencefálica íntegra o semipermeable, tal vez es mejor un gradiente osmótico que poder meter una molécula más grande que me va a arrastrar más agua y puede aumentar el más cerebral. Se hizo otro estudio que compara las diferentes sustancias hipertónicas al 3%, así, al 5%, que apenas la que ha demostrado una mejor respuesta, una mejor manera del edema. El 7,5 se ha demostrado que tiene más eventos adversos como trastornos electrolíticos, más hipernatremia, lesiones renales agudas.
Entonces, segura y efectiva, la hipertónica por el momento. Ese es un pastel, una tablita muy fácil que todos podemos cargar en el celular, donde podemos ver cómo son las dosis de la hipertónica, el hecho de poder decirles a la enfermería cómo se va a preparar de acuerdo al peso del paciente para tener pues una administración adecuada del medicamento, pedirle siempre para clínicos a su paciente de acuerdo al día siguiente, o si están en UCI, pues estar muy pendiente de los pacientes. Idealmente sus pacientes van a estar hipernatrémicos como mecanismo fisiológico, pero pues vamos a mirar hasta cuándo la hipernatremia la vamos a permitir. Otra de las cosas que es muy importante y debemos tener en cuenta en el manejo del trauma es el uso de anticomiciales en el momento de la urgencia, pues, del trauma. Se han hecho también varios estudios, inclusive este estudio de la Neurocritical Care Society dice, pues, efectivamente no hay una evidencia concisa en los metaanálisis, son muy heterogéneos, en donde dice, pues, no hay un anticomicial que efectivamente evite las convulsiones tempranas y tardías. El manejo, pues, es muy, no hay una evidencia clara si es mejor levetiracetam o fenitoína, parece que es mejor levetiracetam. Igual recordemos que la fenitoína está, pues, ya no se está distribuyendo de la misma manera que antes, tiene muchos eventos adversos. Hay otro estudio como tal que hacen en UCI, también la Neurocritical Care, que hacen un seguimiento como tal con las dosis altas de levetiracetam, con dosis bajas de levetiracetam. Idealmente, pues en el estudio que ellos demuestran, que son 144 pacientes, si no estoy mal, efectivamente demuestran que las dosis por encima de 750 cada 12 horas de levetiracetam permite reducir esos episodios convulsivos tempranos e inclusive tardíos. Idealmente, pues la retroalimentación que hace ese artículo es que a veces nosotros somos muy laxos con las dosis y deberíamos pedir como tal las concentraciones de estos anticomiciales para ver que efectivamente tenemos unas dosis adecuadas de acuerdo a las vías medias. Como tal, ya hay, yo creo que para el manejo médico de lo que podemos hacer en urgencias, pensamos si hablamos esto en 30 minutos, pero eso idealmente tiene que ser un checklist que uno haga en urgencias, en donde ya debe tener su pool de cosas que le va a dar a su paciente, dependiendo del paciente que llegue, porque pues como decimos, el paciente con trauma es muy polifactorial, y ya comenzamos las medidas invasivas, que ya son las medidas en UCI, en donde nos involucramos un poquito más con neurocirugía. Recordemos que pues ahorita pues con la pendiente que viene desde Latinoamérica de ver el paciente como si ocurriera un síndrome compartimental intracraneal. Entonces tenemos síndrome compartimentales en todas las partes del cuerpo, en las extremidades, cuando tenemos una lesión vascular, tenemos el neumotórax, que es un síndrome compartimental torácico, tenemos la hipertensión intraabdominal. Lo mismo puede ocurrir en el cerebro, tiene una membrana que la limita, que es la dura, y si se inflaman uno de los compartimentos, tenemos un síndrome compartimental. Recordar que tenemos dos compartimentos supratentoriales e uno infratentorial, y lo podemos dividir en lo que podemos tener en una B, C y D. Entonces, como tal, tenemos un A, que es normal, tengo un paciente que tiene todos estos paradigmas no invasivos e invasivos y con una lesión en alguno de los compartimentos que les mencioné, en donde todo lo que me indica es que tengo una compliance preservada. Tengo el territorio B, que es el paciente que tal vez tenga una lesión, esta lesión está haciendo un efecto de masa, pero el paciente con sus mecanismos fisiológicos está autorregulando como tal esos cambios de presión, y ya tenemos el grado 1 y el grado 2, que son esos cambios que ya están ocurriendo porque se están venciendo esos mecanismos de compliance, y comienza a donde deberíamos comenzar a hacer intervenciones, en donde deberíamos ver qué tan agresivos vamos a hacer con el manejo de estos pacientes. Idealmente, pues esto debe ser de la mano, pues, totalmente un manejo integral, en donde entregamos, pues, todos los diferentes valores del neuromonitoreo. Recordar y hablar de nuestro señor padre Marek Sosnica. Marek Sosnica es el neurofisiólogo que yo creo que ha cambiado el paradigma de todo lo que se ha entendido de la dinámica cerebral, en donde con diferentes gráficas logra sacar unas extrapolaciones por algo que se llama series de Fourier. No se compliquen, las series de Fourier son cómo podemos lograr ver todas estas gráficas y volverlos numeritos. Y el man dijo, yo veo que hay unas gráficas que ya vamos a ver y las volvemos numeritos y las podemos ver en el tiempo para ver cómo está la relación de ese aumento de la presión intracraneal, cómo se están viendo los cambios como tal a lo largo del tiempo y cómo van haciendo esos delta que me pueden dar cómo se está comportando toda la fisiología cerebral. Y llegamos al punto de la práctica, en donde mediante la inserción de un catéter de PIC que va al cerebro, podemos obtener estas gráficas de P1, P2. Yo personalmente no hablo de P3 porque siento que faltan muchos estudios todavía para definir bien qué es la manifestación de P3. Se creen que son muchas cosas, pero no hay algo que nos lo expliquen.
Pero idealmente vamos a ver P1, P2 de la siguiente manera. El corazón late, nos empuja sangre, eso ya hay una presión que está ingresando a intracraneal y además ya tenemos una presión que ejerce intrínsecamente el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que esté ahí. Entonces la suma de la presión que entra más la presión que ya está en el cráneo va a ser la suma de P1. Entonces cuando mi corazón late, todos tenemos un P1. Idealmente cuando se va la sangre y cuando va saliendo toda esa sangre, queda una presión secular que es mi P2. Mi P2 es mi presión de base, mi presión sin la presión de la presión arterial. A medida que comienzo a generar una injuria por un sangrado, una lesión, y comienzo a desplazar, ese aumento de la presión intracraneal se ve, o si se ve el aumento de P2, van muy de la mano. Entonces, a medida que va aumentando ese P2, es cuando queremos decir que tenemos este paciente que está venciendo la compliance. Como podemos ver, es una curva casi que va en aumento exponencial, entonces son cambios que son prácticamente en minutos. Entonces, es el seguimiento que le debemos hacer a esos pacientes, que el momento que verse en compliance es el paciente que está en UCI, sedado, y cuando vamos a verlo, está mediático bilateral y pues el paciente ya está muerto. Entonces, idealmente con esas estrategias como el monitoreo intracraneal, nos permite ver cómo está esa dinámica intracraneal de presiones para evitar que se genere un aumento de la presión intracraneal. Siempre pensar que presión intracraneal, aumento de la presión intracraneal, es P2 sobre P1, por ese aumento de presiones que no aprendemos a regular y pues llegar a la herniación cerebral. E idealmente pues llegamos ya a casos fortuitos en donde tenemos estos pacientes con unas lesiones traumáticas severas, en donde se le hace un manejo multimodal, en este caso de esta paciente que la manejamos junto al profe Barón en Cali, una paciente muy especial que cursó con un edema cerebral posterior al quinto día de TEC, en donde podemos ver que como tal la curva de piques de la izquierda, aunque tuviera una PIC de 17, y eso lo podemos discutir en otro momento, hipertensión no se asocia a PIC de 22, la asociamos a pérdida de la compliance, podemos ver que la meseta de P1 y P2 está casi igual, como lo pudimos ver en la charla, en el momento en el que tenemos la cuarta curva, en donde ya estamos en un momento en el que hay cambios, hay riesgo de hipertensión, se lleva a cirugía, se descomprime e idealmente la curva mejora. Estas son las medidas que se tienen que hacer a tiempo, la importancia del catéter multimodal que nos permite ver como tal cómo está funcionando los compartimientos. Uno se pensaría, pues ya hicimos el manejo, ¿qué más falta? Idealmente, pues recordar y volver a ver que cuando les lleguen a urgencia los diferentes tipos de sangrado, recordar que el hematoma epidural que mide más de 50 milímetros o que tiene una volumetría más de 50 cc es quirúrgico, si desplaza línea media, si puede comprime cisternas, tenemos la escala de Marshall que nos puede ayudar a guiarla. Idealmente las contusiones intraparenquimatosas entre 20 y 25 se asocian con procedimientos quirúrgicos y el grosor del coágulo del hematoma subdural, pues mayor a 1 centímetro o 10 milímetros, lo podemos mirar como tal en los computadores que tenemos, pues, y en la mayoría de los centros que cuenten con tomografía. Recuerde, aunque tenga un sangrado, el cual usted considere que el paciente está estable, mejor que lo vea a neurocirugía, puesto el paciente puede hacer edema. Recordemos que el pico del edema es entre el primero, tercer y quinto día, inclusive se ha reportado al día 14, es mejor que pues se le haga un seguimiento pues con neuroimágenes. Recordar que en la atención primaria está el hecho de activar el código de estos pacientes. A los pacientes, como podemos ver en esta charla, les va mucho mejor en sobrevida y en funcionamiento si se operan dentro de las primeras 2 horas. Entre las 2 y 4 horas comienza a disminuir casi el 60%, casi la mitad, la posibilidad de que esos pacientes cubran bien. Y de 4 a 6 y mayor de 6 horas, el riesgo de morbilidad es tan alto y de mortalidad es tan alto que a veces ya podemos ya dejar ese paciente y recordando todo el contexto de nuestro paciente social, funcional, biológico y fisiológico, podemos estar perdiéndolo. Recordar que pues para hematomas epidurales, algo ya de neurocirugía más propiamente hablando, es el hecho de una craniotomía, se debe decidir una incisión, se hace con el craniotomo los trépanos, se hace la craniotomía, idealmente pues si estaba pensando usted en un subdural, retirar la dura o no retirar la dura y drenar el subdural. Traigo a colación el estudio que hicieron hace poco sobre la cranectomía descompresiva. La cranectomía descompresiva en el hecho del paciente con un hematoma subdural, pues a la larga lo discutimos en el grupo y fue un póster que se llevó, fue el hecho de que a la larga cada decisión del neurocirujano, como ven los hallazgos intraoperatorios en sala de cirugía, pensar o no si volver a poner el cráneo o retirarlo. Pacientes con cranectomía requirieron menos cirugías, pero
se infectaron más, mientras los pacientes que solo fueron llevados a una craniotomía, recordar que craniotomía es volver a poner el hueso, fueron pacientes que requirieron más cirugías. ¿Listo? Pensar que también en el momento de que uno incide a estos pacientes y a los que les importe, les guste la neurocirugía, pensar siempre en cómo vamos a hacer las incisiones, pensar cómo va la vasculatura del cuero cabelludo, ver qué es mejor, se han hecho estudios, que es mucho mejor hacer el question mark invertido, la T de Kempe, ambos tienen sus fortalezas. Como tal, pues sí se demostró en algunos estudios que la T de Kempe permite exponer un poco más el hemicráneo para hacer una cranectomía amplia. Recordemos que esas cranectomías amplias son casi de 12 centímetros por centímetros de diámetro anteroposterior y de 9 a 10 centímetros cefalocaudal, bajando mucho casi hasta la base del cráneo para descomprimir muy bien el temporal. Riesgos como tal de la T de Kempe, la necrosis en toda la arista de la lesión, puesto la cintura y o los puertos de presión puede generar necrosis y pues quien va a tener una mala vascularización, son cosas que se deben tener en cuenta y llegamos a casos como estos de cranectomías bifrontales en donde logramos descomprimirlo como para que ustedes magnifiquen y mencionen como tal el espacio que tiene que dar en estos pacientes que se les hace una descompresiva. Ya luego viene todo el manejo por colores o por semáforos, en donde de acuerdo a la evolución de mi paciente, dependiendo de las medidas que yo tenga, invasivas o no invasivas, puedo ir mirando cómo despertar a mi paciente. Entonces, idealmente, si contamos en un centro que no tiene medidas invasivas, podemos vernos por los consensos que podemos hacer un seguimiento tomográfico, ir desescalando la sedación y a medida de las respuestas neurológicas, ir pensando si vamos despertando o no el paciente. A las 24, 48, 72 o después de las 72 horas, ya en el contexto de los catéteres, pues como tal, con medición de la presión tisular de oxígeno o presión intracraneal, es como tal, pues estratificarlo de acuerdo al estadio que esté, mirando y modulando de acuerdo a la evolución, al control del oxígeno, a cómo está la evolución de la PIC, tener en cuenta que en esos consensos, como tenemos acá, que es el CIVIC-2, no tienen en cuenta la morfología de la curva. La morfología de la curva todavía es algo que se está investigando, idealmente pues lo irán anexando. Recordar que pues ya los que manejan en UCI, manejan pacientes o van a estar en contacto con esos pacientes, tener tu checklist de las neurometas que vamos a tener. Hay estrategias muy buenas diseñadas, idealmente pues el Mantel y el GhostCap, en donde tenemos que tener en cuenta la temperatura de nuestros pacientes. Idealmente pues son pacientes normotérmicos, la hemoglobina siempre por encima de 8, electrolitos deben estar normal. Idealmente pues hemos tenido discusiones pues prácticamente hay guías donde nos dice que toca esperar, pues podemos permitirnos una hipernatremia de 160. Idealmente, pues estar muy pendiente de los metabolitos, mirar cómo está toda la parte ventilatoria del paciente, la oxigenación, pensar mucho en metabolismo y la perfusión cerebral. Es algo, pues, prácticamente que siempre nos han hablado, que amerita hablar en otro momento de autorregulación, pero es mantener un flujo continuo de sangre que permita la perfusión de los diferentes, pues, estructuras craneales, mantener una presión arterial por encima de 110, idealmente eso pues se está reevaluando ahorita en grupos etarios, pero pues con 110 estamos bien, mantener pues usualmente sus pacientes bien oxigenados, dependiendo también si tenemos un catéter de PETI2, mantener bien ventilados los pacientes, manteniendo pues metas de saturación de oxígeno cerebral por encima de 20, el monitor les muestra eso, simplemente pues es manejar el ventilador, los parámetros protectivos del ventilador, pips bajitos, plateus buenas y pues ya como tal manejo del edema y pues de la presión intracraneal. Ya tenemos pues prácticamente otro checklist que nos da el CIVIC, en donde tenemos que recordar pues que el paciente, usualmente sus pacientes tienen que estar en vigilancia en UCI o en UCI, mirar que pues estén bien intubados, que el tubo no esté selectivo, todos esos manejos generales, estar, miren, evaluación cerebral neurológica del estado del paciente y las pupilas. Muy importante que cada vez que se encuentren un paciente que está intubado, revisen las pupilas. A veces se nos pasa, a veces no lo valoramos, siempre miren las pupilas. Las pupilas son el ojo del alma. Listo. La cabecera elevada a 30 a 45 grados para ayudar al retorno venoso y como marcador indirecto de disminución del aumento de la presión intracraneal. El manejo de la analgesia duele, el dolor genera aumento de la presión intracraneal. Siempre tienen que tener una buena pseudoanalgesia. Pacientes sedados y agitados, por decirle, lo vamos a manejar en RAS de -5, que es una escala de sedación, temperaturas normales, mantener nuestra presión de perfusión, nuestra hemoglobina y un manejo integral como tal con el equipo de neurocirugía. Como tal, en pronóstico se ha dicho mucho, hay escalas neurológicas, imagen neurológicas, como pudimos ver. Idealmente ahorita tenemos que estamos en el mundo de la
de grado ómica, como tal, estamos viendo de que al momento de ocurrir con el trauma hay diferentes reactantes y biomarcadores cerebrales, como el ProBNP, como se me olvidó, bueno, como las que uno pide en el infarto. Bueno, eh, entonces, como tal, vamos a ver cómo van a ser todos esos procesos de degradación de las células y nos van a generar diferentes metabolitos, entre ellos pues está la CB100, la ubiquitinquinasa, tenemos otras lesiones de lesión axonal, como tal, estas se están asociando a medida de que ocurren estas lesiones, pues peores pronósticos, a medida que logremos modular toda esa lesión cerebral, no se generen tanto estas medidas, podemos generar un mejor desenlace en nuestros pacientes. Esto se la hace como tal con un cartucho de tibia y plasma, el iStat, que es una medida pues que la mayoría de hospitales pues de tercer o cuarto nivel tengan, es muy rápido, la podemos utilizar, en 15 minutos recibimos el resultado, idealmente se saca a las 6, 12, 24, 72 y como 12 días después para poder graficar esas tablas y mirar cómo está como tal el estado neurológico del paciente. Por discutir y vamos a ir más adelante viendo pues qué viene saliendo. Tenemos el lactato hipertónico. Idealmente el lactato hipertónico todavía no hay estudios clínicos que nos digan cómo prepararlo. En roedores ha demostrado una regulación del aumento de la presión intracraneal como una medición de todo el proceso proinflamatorio que ocurre a nivel cerebral. El Dren-Lubar se está volviendo una vertiente que nos ayuda a un manejo de la presión intracraneal como una manera de monitoreo y de poder de tomar de decisiones. Se está estudiando también la glibenclamida como un factor antiinflamatorio en TEC y queda por discutir como tal la influencia de la inteligencia artificial en estos pacientes con múltiples variables multifactoriales que nos permite generar esos algoritmos para una atención personalizada del trauma, que yo creo que es a la larga a un futuro lo que nos va a dar mejores pronósticos. Recuerden siempre rodearse de gente maravillosa, recuérdense de rodearse de gente mejores que ustedes para que ustedes puedan ser mejores. Enseñanza del profe Barón, un camino que por lo menos a mí me deja muy grato de lo que he llegado, acompañado de muchos profes, dispuesto a colaborarles a lo que ustedes quieren. Pues cualquier pregunta, duda, ya acá en la charla, sé que es mucho tema, sé que quiero hacerle una pincelada pues de lo que fue la medida del trauma y ya quedó listo para preguntas. Profe, adelante. Profe, si algo tienes el micrófono apagado. Profe Aaron. No, quería era mandar Ah, un emoticon aplaudiéndote. ah, claro, profe. No, pero profe, la verdad, yo prefiero que usted me aplauda como Shao LeBoff. No, o sea, qué charla tan excelente, Santi, de verdad que sí. No, abramos el micrófono a preguntas. No, espectacular, Santi. O sea, qué buena revisión de la literatura, increíble el análisis de los artículos. No, espectacular, me encantó realmente. Estuve totalmente atento a la charla. Entonces, preguntas. Tranquilo, no hay pregunta mala. O si no les quedó claro algo, sobre todo pues algo tan abstracto como es la compliance. Turu, turu, Yo quiero hacer una turururu. pregunta al auditorio y es que ese de, o sea, ¿qué grado tiene el auditorio? O sea, ¿son todos estudiantes? Yo creo que sí, la mayoría, pues yo acá viendo, profe, pues hay egresados, hay estudiantes míos como de noveno décimo, Ok, hay otros que listo. sí, no. Bueno, perfecto. Sí, Muy bien. bueno, creo que no, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿En serio? ¿Ninguna? Mire, no, excelente charla por mi parte. Muy buena exposición como siempre. Tema pues ya de suprema importancia para desde la perspectiva clínica y de cirugía y pues de neurobásica también realmente. Yo le tenía pues tanto usted como al profe Aaron dos preguntas. Eh, Primero, pues bueno, tal vez saliéndonos un poco del tema, pero
recuerdo una charla que nos dio el profe Barón hace algunos años sobre neuro-UCIs y quería preguntar cómo es el estado de las neuro-UCIs en este momento en Colombia. Profe, si quieres cuenta cómo es en Cali, yo cuento cómo es en Medellín y, tú creo que tienes como más experiencia también en Bogotá. Sí, pues desafortunadamente la cantidad de neurosis en Colombia pues no es mucha, pero las que funcionan muy, muy bien. Entonces en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá está la primera que hubo, como la que se formó al principio, que la hizo el doctor Carreño, fue en la Universidad Militar, que fue la primera UCI o fue el primer centro de UCI que se dedicó puntualmente al manejo de estos pacientes, guiado por una persona entrenada en eso. Después abrieron la de la Fundación Santa Fe, después se abrió, hace relativamente poco se abrió la del Hospital Simón Bolívar, que fue un espaldarazo inmenso, que está en manos de un doctor de neurología que de verdad es muy juicioso, un tipo muy apasionado, una persona, lo conocí hace poco aquí en Cali, ¿verdad? Un tipo increíble y un tipo muy apasionado, una persona con la que uno de verdad puede compartir conocimiento. Pero el asunto es que todavía no, digo, en muchos centros todavía no está la cultura de la especialización en general. Y eso no solo pasa en la SUSI, eso pasa en muchas especialidades. Por ejemplo, en neurocirugía, por lo menos, pues si usted se especializa en columna o se especializa en base de cráneo, tiene que seguir manejando todo el abanico de pacientes, pues dado por la oferta que tienen las clínicas. Entonces, pues si bien sí hay algunas neurosis y las que hay funcionan muy, muy bien, o sea, las neurosis que hay abiertas en Medellín también sé que en San Vicente creo que tienen una, en Cartagena, en Serena del Mar creo que están también trabajando en abrir una. Y donde funcionan las neuro-UCI, sé que funcionan muy, muy, muy bien. Eh, Algunas veces tienen enfoques pues un poquito que se van hacia donde esté el director, pero pues la verdad es que la cultura de la subespecialización en Colombia todavía le falta bastante. O sea, todavía en algunos campos no, en medicina interna pues todavía juega, en pediatría, pero definitivamente en el tema de las neurodosis todavía estamos colgados, a pesar de que hay algunos. La doctora Dani y el doctor Santi dieron la Yo palabra. quería Dani. complementar algo que dijo el profe Barón y es como todo el hecho de tener una UCI es caro, el hecho de contar con todos los dispositivos, software, requiere una inversión y siendo franco, pues es una inversión muy grande que actualmente yo creo que el sistema de salud no puede afrontar. Yo creo que por eso llega un momento donde las UCI se han quedado estancadas, como para poner pues esto es público y un contexto. Por ejemplo, el catéter de PIC ahorita más o menos está valiendo 14 millones de pesos y el catéter de PTO2 está valiendo entre 16 y 18 millones de pesos. Es un gasto que también al sistema, aunque se le puede retribuir en funcionalidad a los pacientes, en este momento con la coyuntura actual social que está ocurriendo, política, con toda la parte de la salud, pues no es el momento para instaurarlo. También todavía hay mucho de neurofobia, siento que eso es algo que pues apasiona y al que no le interesa pues le cuesta entenderlo por los conceptos fisiopatológicos que incluyen. Por lo menos en Medellín sí hay referentes como son el profe Ciro en la Clínica Las Américas, hay un grupo muy bacano del capítulo de neurotrauma de la AMSI en el hospital y el Instituto Neurológico de acá de Medellín, que están mirando cómo hacer la inversión para traerse un homólogo a un programa de Cambridge que es el ICM Plus, que nos permite monitorizar el paciente, pero es que ellos manejan pues pacientes no tanto de trauma, sino paciente más oncológico, funcional. Entonces, pues esperar cómo se desenlaza todo. Yo creo que a la larga, para nosotros poder adquirir esos procesos, podemos contar pues de nuestro monitoreo y la inteligencia artificial como ChatGPT para la toma de decisiones. No sé, Dani, ¿qué quieres decir? Hola Santi, muchísimas gracias por esa excelente revisión. Realmente es muy difícil resumir un tema tan amplio en 40 minutos.
pero pues todos los temas que mencionaste quedaron ahí sobre el tintero, algunas cosas para seguir revisando, nos das un abrebocas de cosas importantes. Y te quería preguntar, yo me acuerdo que nosotros alguna vez hicimos una revisión con el profe Barón sobre el uso de corticoides, de DEXA en el trauma craneoencefálico, y habíamos llegado a una conclusión en ese momento, pero pregunto porque todavía lo sigo viendo en la práctica clínica, en que en pacientes con trauma craneoencefálico se hace con un hematoma subdural, epidural o una hemorragia subaracnoidea, en fin, algo que esté generando una lesión ocupante de espacio que requiere manejo neuroquirúrgico y se siguen utilizando dosis de DEXA. Quería preguntarte eso, ¿tú qué piensas o cómo lo están manejando allá? Dani, pues efectivamente los estudios han demostrado que el uso de corticoide primero no generan un efecto como tal inmediato del manejo del edema. Tenemos que ver también pensar en qué tipo de edema nos estamos enfrentando al momento de tratar estas patologías, en un edema más citotóxico, un daño influjo de las diferentes bombas de fusión y de sodio-potasio, donde probablemente una respuesta inflamatoria como lo hace la DEXA no me va a generar un impacto significativo del edema. Además, son pacientes politraumatizados que usualmente tienen una disfunción inmunológica y que usualmente van a salir intubados a estar 5 o 6 días bajo sedación, aumentando el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación. Los estudios no demuestran y de hecho contradicen el uso de EXA como en medidas de trauma agudo. Digamos que también en trauma raquimedular, lo que fue el NEISIS y sus primeros estudios, aunque utilizaban volúmenes muy altos de metilprednisolona y eso se está reevaluando, como tal, ninguna guía lo recomienda actualmente y yo creo que desde la práctica clínica de ustedes y cuando ya sean pues médicos o cuando ya son médicos, no lo formulen. Otra cosa muy diferente, y sí amerita hacer la colación, es que ya en sangrados como los subdurales crónicos, hay estudios que demuestran que los pulsos de corticoides ayudan a la reducción del hematoma, pero es un contexto totalmente diferente. Profe Barón. Gracias, Santi. Y también tenía la pregunta de si es un paciente que, bueno, ingresa y todavía no ha presentado síndrome convulsivo, pero pues puede que lo presente ya por sus comorbilidades. Así no haya convulsionado, ya indicamos la profilaxis anticonvulsivante Eh, y como pues cuál Daniela, recomiendas o cuál crees que puede ser mejor. desde mi experiencia, pues en el paciente con TEC, estamos hablando del paciente con TEC que tiene una lesión estructural, estamos hablando del paciente con un sangrado o que en verdad tiene un estado neurológico no correspondiente a la imagen que estamos viendo para pensar una lesión axonal difusa. Las guías, sobre todo en TEC moderado y severo, pues asocian a mayor beneficio el uso de levetiracetam, idealmente 1 gramo cada 12. La dosis que nosotros utilizamos, muy buenos desenlaces. Pensar que también hay zonas epileptogénicas en el cerebro, como lo son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Usualmente siempre encontramos epidurales, pues por la cinemática del trauma asociada a esos lóbulos. No está de más dejarle esos manejos anticomiciales, idealmente por 7 días. Gracias, Santi. Y ya para Y, finalizar de mi lado, no sé qué tan indicada está, es que o sea, pregunto porque lo he visto, pero pues no he revisado propiamente para definir. En signos de herniación se benefician de diuréticos. Es que he visto pacientes que les pasan bolos de furo antes de, bien se hace el manitol o la hipertónica, pero pues no sé eso, cómo lo han manejado o qué piensas o qué pues Dani, literatura hay. la verdad, yo no he leído nunca el uso de furo para pacientes que estén en proceso de herniación. De hecho, recordando así, la única medida, no sé, el profe Barona me complemente, la única medida que yo he encontrado para manejo de un paciente que se está herniando es la hiperventilación, que lo recomienda la Brain Trauma Foundation, pero es como una recomendación tipo C, como no hay suficiente, pero como que funcionó. No lo utilizan como de primera línea. Sí sé y lo he discutido con los profes que llevan un poquito más de tiempo siendo neurocirujanos, que hubo unas épocas donde utilizan esos pulsos grandes de furosemida para, entre comillas, y luego muy castizamente, deshidratar al paciente para disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo, que ayuda algo, pero la verdad creería que antes hace un mal, ya creo que lejos lo más al profe. Doctora Daniela, hace mucho no la saludo. Cuando hacen esas preguntas, doctora Daniela, lo primero que siento es que, o de lo que me doy cuenta es que de verdad estoy muy viejo.
porque de verdad que pues esos eran los manejos que se daban hace mucho tiempo. Yo no sé si ustedes me permiten compartir mi pantalla 2 minutos. Perdónenme perdónenme que abuse de su confianza. Sí, Por me favor, permite, profesor. me da pena con usted, pero, pero de pronto me parece que les puedo aportar algo. Doctora Dani, pregunta número 1. Respecto al corticoide, pues venga, le cuento. El corticoide, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, mire, el corticoide en algún momento, desde el punto de vista fisiológico, pues lo que nosotros creíamos era esto, que reducía la producción de líquido cefalorraquídeo, estabilizaba y restauraba la barrera hematoencefálica, que tiene una acción antiedema y que mejoraba la absorción de líquido cefalorraquídeo. Y esto es cierto, esto es verdad, ¿cierto? Entonces, por eso se utilizaron los corticoides durante mucho tiempo en trauma, porque pues realmente fisiológicamente hablando, pues en realidad parece que funcionaran. Pero Dani, aparece este estudio. Ah, aparece este estudio. El estudio CRASH es un estudio muy famoso publicado en la revista Lancet en el 2004, que si hay alguien que le guste la epidemiología y la bioestadística en este momento debe estar llegando a un orgasmo académico. La razón es la siguiente, es un estudio de 10.008 pacientes seguidos a 14 días, dos brazos del estudio. Un grupo de pacientes con corticoide y otro grupo de pacientes sin corticoide. El comité de ética detuvo el estudio porque todos los pacientes del brazo de corticoide empezaron a morirse. Entonces, ¿qué pasó después? En ciencia hay una característica y cuando usted practica la medicina, tiene que irse basado en la ciencia y la ciencia no es dogmática. Entonces, todo lo que se sabe, toca volvérselo a preguntar. Todo lo que uno ya sabe, tiene que volvérselo a preguntar. Y entonces los grandes centros de trauma, que tenían sus grandes bases de datos, lo que hicieron fue que dijeron, venga, bajan a la oficina de estadística y le dicen, ahí hay una persona con un computador, y le dice, oiga, deme una lista de todos los pacientes que hemos manejado en los últimos 5 años con trauma craneoencefálico. Listo, estos son. Ahora filtreme entre los que les dimos y no les dimos corticoide. Y listo, estos son. Y se dieron cuenta en estos centros de trauma, dijeron, oiga, mire, todos los que le estamos dando corticoide empezaron a morirse. Es decir, según la evidencia y contra la fisiología, el corticoide en trauma no solo no ayuda, el corticoide es deleterio para los pacientes en el contexto del trauma craneoencefálico. En el contexto del trauma craneoencefálico. ¿Listo? Si ustedes se meten a PubMed y buscan corticoide en trauma, van a encontrar todos estos estudios publicados de todos los grandes centros de trauma, donde dicen, oiga, corrimos en los programas estadísticos y realmente todos los pacientes que les hemos estado dando corticoide por trauma craneoencefálico no les ha ido bien. ¿Listo? Entonces, definitivamente el corticoide en trauma no va. Ahora, profe, y si tiene un trauma raquimedular asociado, bueno, los estudios nazis, NASCIS, ¿cierto? Que fue el National Association of Spinal Cord Injury. Entonces, ellos le dieron dosis altas de corticoides a los pacientes recién ingresados y los resultados fueron malinterpretados al principio, porque al principio dijeron, ay, mire que si hay una mejoría. Y entonces en esa época todo el mundo empezó a darle corticoide a los pacientes con trauma raquimedular, pero el paciente cuando llegaba a urgencias y cuando llegaba a la UCI ya iba con fiebre. Y entonces se pusieron a mirar bien los estudios y dijeron, bueno, ¿cuál es la mejoría que ha mostrado el corticoide en trauma raquimedular? Entonces la mejoría era que movía un dedo. Y entonces dijeron, mire, ese beneficio para el riesgo tan alto no es significativo. O sea, para que el paciente mueva un dedo, pues y el dedo era el meñique y no lo movía del todo, pues entonces era lógico pensar que realmente el manejo de corticoides, ni en trauma craneoencefálico, ni en trauma raquimedular, juega un papel. Diferente a pacientes con tumor cerebral. Paciente con tumor cerebral, el corticoide es de primera elección. Pero en trauma craneoencefálico, definitivamente el corticoide no va. Y en todo lo que el doctor Santiago expuso, si se pusieron a ver, de todo el manejo del trauma craneoencefálico, solo hay dos cosas que tienen evidencia. Y las dos dicen no.
Uno que dice no le ponga corticoide y otro que dice no le deje subir el CO2, porque el CO2 hace más vasodilatación, lo cual se traduce en más edema cerebral. ¿De acuerdo? ¿Te gustó mi explicación, Dan? Profe, Sí, lo amo. muchísimas gracias. O sea, no, es que yo me acuerdo que nosotros revisamos este tema, porque lo revisamos precisamente contigo, pero es que, ay, no sé si me Si escucha, quieren, perdón, pero es que si no, precisamente porque lo he visto y cuando tú dices me siento vieja, pues yo también me sentí vieja, porque recientemente lo vi y tuve ese pequeña discusión interna de qué es esto, por qué lo estamos dando y era un paciente con un trauma cráneoencefálico específicamente, o sea, no era un tumor, sino era un trauma, o sea, nos llegó por trauma, entonces por eso tenía la duda. Gracias, doctor. entonces ya tienes la evidencia. Siguiente pregunta que hiciste que me pareció súper interesante sobre la furosemida, y ahí me siento todavía más viejo, porque es que, claro, siempre hemos sabido que el problema del trauma es el edema cerebral. Y entonces en algún momento lo que se pensó fue, claro, lo que tenemos que hacer es deshidratar el paciente. Al deshidratar el paciente, el líquido que está en el cerebro se va a meter al vaso y le manejamos el edema. Era la lógica que manejábamos hace unos años y entonces le poníamos unos bolos de furosemida así al soco para tratar de deshidratar al paciente. ¿De qué nos dimos cuenta? Dijo, no, mire, la estamos embarrando porque al deshidratar el paciente lo que le quitamos es volumen intravascular, se le baja la tensión al paciente y no le llega sangre al cerebro. Entonces, claro, pues venga, qué pena que yo vuelva a molestar con mi pantalla. Además, es que me gusta hablar de esto, entonces, y ustedes me ponen cuidado, me tienen jodido. Sí, doc, pues realmente también tenía la pregunta de ese tema de que nombras la atención, el manejo de la tensión arterial, porque así como uno tiene unas metas, ejemplo en ACV, para no permitir la hipoperfusión, siendo muy agresivos con el labetalol, pues también como para trauma craneoencefálico, que uno como médico general, para remitirlo, para pasarlo a la UCI, como qué metas podíamos tener. Pero pues Santi en la presentación nombró que la sistólica recomendada así como en 110. Fue Claro, lo que escuché en lo que estuve, porque es que estoy de turno, entonces estoy intermitente. Qué pena. no te preocupes. Mire, Kelly Monroe dijeron esto, ¿no? Que cuando había un aumento que cuando había una lesión ocupante ahí, pues se sacaba. Pero miren este esquema. Ah, ahora no lo tengo. No puede ser. Aquí lo tengo. Cuando se aumenta, este es aquí está la presión y aquí está el volumen. Y dicen, miren, cuando se aumenta la presión intracraneana y cuando ya no se puede sacar más sangre y más líquido, lo que acaba pasando es que tampoco hay sangre arterial. Mire, la sangre arterial se disminuye. Es decir, a este dibujo le falta un pedazo. A este dibujo debería haber aquí un tubo llegándole aquí a la parte roja que diga que cuando ya esto se agotó, la sangre arterial no puede entrar. Si la sangre arterial no puede entrar al sistema, si la sangre arterial no puede entrar al sistema, ¿qué pasa? Entonces, pues el libro de patología de Robbins, capítulo 3, dice cuando se queda sin oxígeno, ¿cierto? Cuando se queda sin oxígeno, pues lo que acaba pasando es que la mitocondria no puede hacer el ciclo de Krebs, lo que decía Santiago. La mitocondria no puede hacer el ciclo de Krebs, empieza a hacer el ciclo de Cori, pero el problema del ciclo de Cori es que solamente le deja 2 ATP por ciclo, ¿cierto? A diferencia del ATP. Entonces queda sin ATP. No hay sodio, la sodio-potasio ATPasa se daña, la neurona se llena de sodio y el líquido por osmosis, el líquido empieza a meterse a la neurona y hace un edema citotóxico. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros? Mantener el oxígeno llegando acá. Entonces, lo que Santiago dijo en algún momento fue, oiga, acuérdese que el hecho que usted le tenga sangre pasando por aquí no quiere decir que tenga oxígeno llegándole a la mitocondria. ¿Por qué? Porque el edema aleja la neurona del vaso. Por eso hay que no solo mantenerle la atención, sino hay que manejar el edema del paciente para que esto se acerque y la mitocondria pueda tomarse o pueda usar ese oxígeno. Entonces, claro, en ese momento dijeron, no, pues deshidratémoslo, ¿cierto? Y al deshidratarlo, pues entonces toda el agua que hay aquí se mete al vaso. Y nos dimos cuenta que eso no era cierto. Al deshidratarlo, se bajaba la tensión arterial del paciente, no había sangre llegando al vaso, lo cual se traducía en peores eventos, pacientes que salían como vegetales. Y de ahí los chistes que tienen sobre nosotros los neurocirujanos, además muy merecidos, porque hacíamos ese tipo de cosas. Entonces hoy día el deshidratar el paciente no tiene ningún sentido, sino que por el contrario nos dimos cuenta que tenemos que mantenerlo bien hidratado para mantener un buen volumen intravascular aquí, no usar bolos de líquidos, porque hay un efecto sobre la hemoglobina. ¿Eso qué quiere decir? Que el fenómeno de la presión intracraniana no es un problema de presión.
El fenómeno de la presión intracraneana es un problema vascular energético. La neurona se queda sin posibilidad de hacer ATP y la sodio-potasio ATPasa disfunciona porque se le acaba el ATP. Entonces la furosemida y tratar de deshidratar al paciente es un manejo de hace muchos años que ya nos dimos cuenta que no funciona. Al contrario, hay que mantener el paciente bien hidratado, ¿cierto? No hemodiluido, pero sí bien hidratado. ¿Listo? Y recuérdame la última pregunta que Profe, hiciste, Dani. pero un paréntesis, profe, un paréntesis. ¿Podrías mostrar otra vez la imagen de la mitocondria? Es que me hacen una pregunta muy buena y me dicen, ¿cómo saber si la mitocondria está funcionando en el contexto de TEC? Y me gustaría que habláramos de los gases del Es que, Golfo de la yugular. claro, lo que pasa, Santi, es que, mira, la primera pregunta que hice de quién era estaba en el auditorio fue por eso, porque me parece que eso ya está muy avanzado, pero si quieres lo hablamos. No, pero de una forma muy concisa, podríamos hablar de lo que es microdiálisis cerebral, pues muy somero, Claro, pues, y de los gases del Golfo de la yugular. sí, no, importantísimo. Porque, pues, A ver, sabiendo que fue tu tesis. esa fue mi tesis, doctor Santiago, ajá. Adelante, Santi. Pues prácticamente recordar que como me estaba mostrando el ciclo de Krebs del profe Barón, funciona el hecho de energéticamente, pues prácticamente eso es respirar. O sea, tenemos que recordar que respirar, eso es el proceso metabólico en donde yo produzco ATP, mientras que la ventilación es como entras dióxido de carbono. A veces pasa que en el trauma, por la respuesta inflamatoria que ocurre, hay una disfunción entre esa lanza de electrones que ocupa la mitocondria. Y todo ese daño lo podríamos evaluar y podemos mirarlo con una relación con todo el contenido venoso versus el arterial que entra en el cerebro a manera global, que son los gases del golfo de la yugular, que mediante todo ese desecho que está saliendo de la vasculatura cerebral, podría haber cómo hay una correlación a medida de unas gráficas, desde unos cálculos que se pueden realizar. ¿Qué es lo que pasa? Que someramente primero técnicamente es difícil poner un catéter en el golfo de la yugular. Pues esto es lo mismo que poner un central, pero al revés. Cuando usted el central se le da para la cabeza, prácticamente usted puso un catéter en el golfo de la yugular. Y estamos viendo metabólicamente todo el cerebro. Y como estábamos hablando, y de acuerdo a esta teoría del síndrome compartimental, idealmente sería ver bien cómo está ocurriendo todo el metabolismo en el lugar donde está la injuria. Para eso hay sitios ya más avanzados, primermundistas, en donde mediante unos cartuchos uno puede mirar ciertos metabolitos de desecho que están ocurriendo a nivel de la célula para poder ver cómo están ocurriendo esos intercambios ya metabólicos y ver cómo está funcionando la mitocondria. Estamos hablando pues ya de otros contextos. No sé qué quieras complementar, profe, pues dejándolo así, somero. No, perfecto. Entonces, no, bien, o sea, básicamente eso, pues explicar que el catéter va al golfo de la yugular fundamentalmente para que coja la sangre que viene saliendo del cerebro y no se contamine con la sangre que viene de la cara. ¿Listo? Es importante precisar eso, que por eso se toman los gases ahí. Y había otra pregunta que ha hecho la doctora Dani, pero se me va. Creo que fue la segunda pregunta que hiciste, Dani. ¿Sigues La ahí? levetiracetam, ¿O te creo que llamaron? fue la levetiracetam, de que Ah, anticomicial. bueno. Y el anticomicial, bueno, tú en una parte dijiste que la fenitoína era una opción, pero pues realmente el problema de la fenitoína es el siguiente. Todos saben que cuando se genera una hipertensión endocraniana de forma aguda, en la triada de Cushing, lo primero que hace el paciente no es bradicardia, lo primero que hace es taquicardia. Para aumentar el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Entonces el paciente lo primero que hace es que se taticardiza. Pero llega un momento en el que la taquicardia es tan sostenida que los tiempos de diástole son muy cortos. Como la diástole es tan corta, el tiempo de llenado ventricular se disminuye y no hay buen llenado del ventrículo. Entonces, gracias a la frecuencia cardíaca, se sacrifica volumen de eyección y el cuerpo lo entiende. El cerebro tiene unos órganos que se llaman los órganos circunventriculares, que básicamente son el tálamo y el hipotálamo, a los cuales llegan unos vasos sanguíneos que tienen una barrera hematoencefálica, digamos, modificada, casi que no tienen barrera hematoencefálica. Y como no tienen barrera hematoencefálica, ahí es donde se lee toda la química sanguínea. Ahí se lee el sodio, el potasio, el cloro, la cantidad de hormonas en sangre, la temperatura. El cerebro lee esa falta de oxígeno y hace un cambio de ritmo. El corazón se torna bradicárdico.
¿Para qué? Para aprovechar la ley de Sterling, que dice que a mayor llenado ventricular, mayor distensión de la fibra cardíaca, mejor golpe sistólico. Entre otras cosas, protege la fibra cardíaca, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy? Cuando usted le va a poner fenitoína al paciente, ¿cuál es la primera recomendación que le enseñan a uno? Que ya la nueva generación ya no usa fenitoína. Cuando yo estaba estudiando y le decían anticonvulsivante, no todos decíamos en coro fenitoína. Ahora, para los nuevos estudiantes, esto es una vaina rarísima. Entonces, la fenitoína, cuando uno le dicen, cuando le va a poner fenitoína, tiene que impregnarlo. Y hay algo que tiene que tener cuidado. Y es cuando lo impregne, despacio, porque le puede hacer arritmias. Usar un arritmogénico en un corazón que está en cambios de ritmo no es una buena idea. Por esa razón, la fenitoína no debería ser una opción a utilizar en el paciente con trauma craneoencefálico que está montando una tríada de Cushing. Y por esa misma razón está indicado usar el levetiracetam. Ahora, acabamos de decir que el problema de la presión intracraneana es un problema vascular energético. Entonces, dentro de lo que tenemos que hacer es evitar que se consuma el oxígeno que hay en el cerebro. Y parte de lo que podemos hacer para que no se consuma el oxígeno es disminuir el metabolismo de la neurona. Y la forma, definitivamente la convulsión es una neurona hiperexcitada que gasta mucho oxígeno, lo cual la acerca a la apoptosis. Entonces, yo sí soy partidario desde el punto de vista fisiológico de utilizar anticonvulsivantes de entrada, y me parece que el mejor es levetiracetam. No interactúa mal con los otros medicamentos, digamos que es muy difícil que se llegue a la toxicidad, bien titulable, hay tanto oral como intravenoso en el momento que necesitas hacer el switch, entonces no afecta la tensión arterial, los efectos y la alergia son rarísimas, entonces sí me parece que es la mejor opción en ese caso. Listo. Doctor Santi, doctora Dani, espero haber sido de apoyo para ustedes. Sí, profe, siempre. ¿Quién está en Euroone que tenía la mano levantada? Hola, buenas noches para todos. Yo Hola, soy Sara. Sara. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo tenía la duda en el paciente que hace pues un síndrome febril posterior a un trauma craneoencefálico. O sea, ¿en qué casos podríamos pensar que realmente puede ser una fiebre de origen central y cómo deberíamos manejar a ese paciente? Qué buena pregunta, doctora. Qué buena pregunta. Mire, doctora, generalmente para que el paciente haga una fiebre de origen central, siempre se asocia a trauma craneoencefálico severo y adicionalmente se asocia a cerebros herniados. Entonces, qué pena que vuelva a compartir mi pantalla. Vengan, les comparto. Hace poco estuve dando una charla a medicina legal a nivel nacional. Esa charla es de cinemática del trauma. Y dentro de lo que les explicaba es qué pasa durante las hernias, qué pasa durante las hernias. Les pido discreción porque esto fue un curso que vendió la Universidad Javeriana a ellos. Allá pues actualmente soy profesor, este es mi título que tengo allá en esa universidad. Pero de corazón soy de Neuro One siempre, ¿oyeron? De hecho, ahorita que vaya a ir, voy a ir voy a tratar de dictarles una clase. Entonces, pero este es de la columna. Espérenme. Profe, mientras busque la imagen, yo tenía una pregunta pues relacionada con Saris. Idealmente pues, ¿cómo uno diferencia? Yo creo que la pregunta, y no me atrevo a responderla porque no lo tengo muy claro, uno cómo diferencia en el sentido de para clínicos o más bien el uso de la procalcitonía en estos casos. Profe, ¿tú qué opinas? No, definitivamente es una guía, pero el problema es que cuando usted tiene trauma craneoencefálico politrauma, los marcadores de fase aguda van para arriba. De hecho, hay un artículo que estábamos revisando hace poco que se llama Toxicología del trauma o respuesta metabólica al trauma, que en esa respuesta metabólica al trauma, pues de lo que hablan es fundamentalmente de todos los eventos que suceden en el cuerpo cuando el paciente sufre politraumatismo. Entonces, pues la procalcitonina, la PCR, todos se van a elevar y realmente lo que tiene usted que hacer es establecer la causa de la fiebre, pero de forma clínica.
Es decir, lo más importante es la Perdón, clínica. interrumpo. Respecto a esa pregunta, lo que dice el doctor es, o sea, esa era la respuesta, como que depende de la clínica, hay que hilar muy fino con ese tema de fiebre de origen central, porque si estamos hablando de un contexto de un politrauma, por ejemplo, que son pacientes con trauma cerrado de tórax, de abdomen, pues primero hay que descartar de que esa fiebre no sea de otro foco, porque en algún momento tuvimos un paciente en el que se le pensaba que podía ser un fiebre de origen central, y era un paciente que tuvo un trauma cerrado de tórax, con una hemorragia alveolar difusa que nos hizo una neumonía. Y pensaban en la UCI, no yo, pensaban en la UCI primero en una fiebre de origen central y pues recordemos que son pacientes que o tienen sondas vesicales, el central, como que primero siempre descartar los otros focos que no son intracraneales para uno como pensar en fiebre de origen central. O sea, eso fue como que lo que nos decía el cirujano en ese momento. El neuro nos decía primero descarten lo otro para no confundirnos y enfocar esto como fiebre de origen central y no manejar bien el foco infeccioso que puede tener. Perfecto. Entonces, a lo que voy es, recuerden los órganos circunventriculares. Cuando hay una hernia cerebral, la hernia se sale por aquí, aquí debería estar el tentorio, pero lo quitaron. La hernia o el temporal se sale por aquí, que es la fisura, la incisura tentorial, se denomina esa estructura anatómica. Y cuando se hernia, el problema no es la hernia en realidad, el problema son las estructuras que van viajando por acá, entre ellas la cerebral posterior, pero por aquí va pasando una vena muy importante que se denomina la vena basal de Rosenthal. A esa vena basal de Rosenthal drena o tributan todas las venas de esos órganos circunventriculares. Tanto que cuando los de patología, cuando los de medicina legal ven a estos pacientes que tienen hernias y que murieron por la hernia, tienen hemorragias en el tallo. Se denomina el cuerpo de Duret o las hemorragias de Duret en el cadáver, en la parte forense. Entonces ellos dicen, se murió por la hernia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos órganos circunventriculares tributan ahí. Cuando se hernia, la sangre venosa no puede salir. Y como no puede salir, se congestionan esos órganos circunventriculares y se desfasa todo. Entonces, ¿cómo saber que tiene una fiebre de origen central? La fiebre de origen central nunca viene sola. El paciente hace desequilibrio hormonal, hidroelectrolítico y fiebre de origen central. Nunca la hace sola. Si usted tiene solo fiebre, pero no se les equilibró el sodio, no se les equilibraron los electrolitos, no tiene alteraciones metabólicas, y no está herniado, muy seguro, y no tiene lesión hacia los órganos circunventriculares, esa no es una fiebre de origen central. Lo que tiene que hacer es buscar el origen de la fiebre. Y la fiebre habitualmente o en posoperatorios, las causas más frecuentes, acuérdense que son colapso pulmonar, entonces hay una mnemotecnia, el agua, el aire, la tierra, el fuego, ¿cierto? Entonces el aire, colapso pulmonar se me olvidó el nombre, que se colapsa el pulmón. Atelectasias, profe. Atelectasia pulmonar es el término que estoy buscando. Neumonía, el agua, infección urinaria, ¿cierto? El fuego es que que el paciente se monta en un síndrome séptico asociado a múltiples lesiones. O ya por último, en pacientes pues, que han tenido mucho tiempo quietos o que están deshidratados también pueden generar fenómenos tromboembólicos. Entonces, Y esta pregunta, la fiebre de origen central, es súper importante porque tanto la fiebre de origen central como el cerebro perdedor de sal son entidades que muchas veces no se entienden y se diagnostica el paciente sin entenderlo. Entonces, mire lo que pasó en la UCI de la doctora. No, eso fue una fiebre de origen central. Bueno, ¿está herniado? No. Dice, entonces no es una fiebre de origen central. ¿Se le desreguló el sodio? No. No es una fiebre de origen central. ¿Listo? La fiebre de origen central se presenta cuando hay disregulación de los órganos circunventriculares y los invito a echarle un repaso a esos órganos circunventriculares porque ahí uno entiende que el cerebro es el que regula todo en el cuerpo, que el riñón no es el que regula el sodio, por ejemplo. El sodio lo regula el hipotálamo, el sueño, el ciclo de sueño-vigilia, la temperatura, los electrolitos, en fin. Hasta la sed, todos estos eventos ocurren ahí. Qué pregunta tan interesante, doctora Sarita, y eso da campo a un montón de cosas. Son las 9:30, ala. Voy a cerrar, vamos a callar un rato. se nos salió el rolo, profe. Sí, 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 Pues sí. yo tengo unas Muchas gracias. preguntas que me hicieron muy buenas, pero no sé, Sari, si quieres decir algo. No, ya, muchas gracias. Pues, profe, yo quería discutir dos preguntas contigo que también me parecen como muy buenas preguntas.
Dale, pues se aguanta. Una que me parece muy bacana y creo que pues como estamos en varios niveles, es cómo se decide entrar a realizar una intervención quirúrgica urgente o seguir un manejo un conversador en pacientes con hematomas intracraneales resultantes de un TEC, basándose en la presentación clínica y los estudios de imagen. Profe, entonces esa pregunta me gustaría como hablar sobre todo y como guiarla a tú qué opinas de que en urgencias se va a tener un cartel como de una escala de Marshall para que en urgencias aprendan y logren identificar pues esas posibles lesiones que se correlacionan a un aumento de la presión intracraneal. Eh, pues mire, hay un artículo muy chévere. Ahorita, pues parte de lo que hago en mi práctica académica es que yo le dicto un taller de manejo de trauma craneoencefálico en urgencias a los estudiantes y estamos escribiendo un documento que es una guía para manejo del trauma craneoencefálico en la primera hora y en un nivel uno. Es decir, hacer el diagnóstico clínico y como mucho teniendo un TAC. Entonces, esa primera hora es muy importante porque es donde se maneja el paciente. Pero entonces, claro, dentro de todos más que la escala de Marshall, ahorita salió en el British Medical Journal un artículo donde dice qué es lo que le da más valor al pronóstico y que debería usted llevarlo a actuar rápidamente en el paciente. Y definitivamente la presencia de las cisternas en el TAC es lo que determina o es el que más o el que mejor evidencia tiene respecto a cuando usted necesita o debe tomar acciones rápidas quirúrgicas con el paciente. Paciente sin cisternas es un paciente que hay que correr, por lo que les acabo de explicar. Paciente no tiene cisternas, usted tiene que tener claro que está colapsada la basal de Rosenthal y está colapsada la cerebral posterior. Y una vez usted entiende la anatomía de las hernias, usted dice, oiga, sí, el problema de la presión intracraneana es vascular en todo el sentido de la palabra, porque cuando se sacrifica el drenaje venoso a la basal de Rosenthal, que drena después posteriormente a la gran vena de Galeno, pues lo que acaba pasando es que el paciente se acerca un poco más a la disfunción químico-metabólica. Entonces usted dice, bueno, entonces por usted dice, bueno, tiene una lesión y desvía la línea media, pero las cisternas se ven, el paciente usted casi que puede manejarlo. Usted puede decir, no, esperémoslo, ¿cierto? Usted le pone el monitor de PIC, mira, le mantiene la presión de perfusión cerebral, lo maneja, le maneja el edema y casi que ahí usted lo puede mantener. Pero un paciente con cisternas cerradas, y de hecho si usted mira las escalas de mortalidad, paciente con cisternas cerradas son pacientes que habitualmente no les va bien y deberían ser la indicación que algunas veces dicen, no, la descompresiva debería usarse cuando el manejo médico fracasa. Bueno, pero es que pues si usted ya le pasó un primer bolo de hipertónica, ¿cierto? Y va a esperar 8 horas para mirar si le pasa el otro, que es lo que está indicado. En algunas guías dice 6, pues ya en esas 6 horas el paciente se le fue. Entonces lo ideal es, y pues la cranectomía es compresiva y el drenaje de los hematomas, pues no es otra cosa que una medida para el control de la PIC. Y al controlar la PIC, usted maneja la presión de perfusión cerebral. Entonces yo sí soy partidario de llevar los pacientes, lo que hacía creo, tú trabajaste con el doctor Rubiano, y lo que yo veía en los pacientes que me llegaban desde su centro era que eran bastante agresivos en el manejo quirúrgico y me parece que eso es lo que salva a los pacientes. Por eso le fue bien a la niña que me mandaste y a muchos de los pacientes que se hicieron. Entonces hay que elegir, pero pues eso ya me parece que es muy avanzado para discutirlo acá, Santi, pero pues sí, sí es mi percepción del asunto. En trauma, por lo menos. Listo, profe. Entonces yo creo que ya pues esta tarde ya se está desconectando la gente. Muchas gracias por asistir.